Feliz día, bendiciones. Hoy con un proyecto, un programa muy especial y muy solicitado para todo inversionista extranjero principalmente. Y tenemos la presencia de Jorge Montero. Jorge, cuéntame qué es lo que es el programa de BFI y cómo se está moviendo ese actualmente en el mercado. Tenemos varias preguntas que vamos a ir llevando por orden, pero vamos a empezar. ¿Qué es el programa de BFI y quiénes son los que aplican? ¿Quiénes pueden aplicar? Bueno, antes que nada, muchas gracias, Leonardo, por la oportunidad de presentar acá con tu audiencia. Y si me lo permites, me voy a apoyar en una presentación visual para poder explicar con más detalle lo que es el programa de visas EB5, ¿no? El proceso migratorio e inclusive tocar. Sí, realmente, ¿cuál es el estado actual del programa de BFI? Así es, correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, comencemos por la pregunta que muchas personas que han estado explorando el programa EB5 se están haciendo en este momento, que es qué está pasando con el programa EB5. Y la realidad, Leonardo, es que no está pasando nada. Todo está intacto, el programa Sí, está hay mucho plenamente rumor, vigente. Jorge, con el problema el rumor de Trump, que si la Golf, y sé que, bueno, tú nos vas a explicar ese tema ahora, que ya que eres el especialista y estás enteramente en conocimiento, entonces, bueno, deseo. Así es, Leonardo. De hecho, esa es la aclaratoria que vamos a hacer antes de comenzar la presentación. El presidente Trump ha hablado con su equipo de una Gold Card, ¿no? Que es una vía que ellos dicen que van a instituir para que inversionistas extranjeros logren la Green Card, así como lo hacen con el programa de visas EB5, pero en el caso de la Gold Card tiene algunas variables muy diferentes, ¿no? Que una de ellas es el monto de inversión, que son $5 millones. Otra es que el capital en este caso no tiene carácter devolutivo, sino que se entrega al gobierno federal. En Sí, cambio, porque con lo importante del EVFi, este programa que le estamos presentando, es que tiene un carácter devolutivo después de 5 años, si más tengo entendido, y no es sí, un monto de 5 millones. Estamos hablando de 888, 880, por ahí va. 880.000 dólares, disculpa, y lo podemos por ahí con un programa, lo podemos dar de facilidades también, ¿correcto? Por ahí va, sí. Y lo vamos a ver aquí en detalle con las láminas, Leonardo, pero ciertamente con el programa EB5, el extranjero, en vez de invertir esos $5 millones, que por cierto todavía no está activa esa Golden Card de que está ofreciendo el presidente Trump, ni Es siquiera es algo que se un. tiene que aprobar, que es un proceso, no es que ahora mismo ya el presidente quiere cambiar y ya, y las leyes Correcto, se lo correcto. En, permiten. en cambio, el programa EB5, repito, está plenamente vigente. Sí estamos emplazando a la gente a que tome acción e invierta con el programa EB5 si ya lo están considerando, porque posiblemente a la vuelta de la esquina sí pueden suceder cambios en cuanto al monto de inversión. Ya vemos que el Partido Republicano quiere posicionar la residencia, la Green Card, en $5 millones. Quiere decir que de repente quieran también eventualmente cambiar el monto de inversión de la EB5 o algunas otras condiciones, ¿no? Pero Entonces, creo que es mucha la diferencia de 5 millones a 880.000 dólares, ¿correcto? correcto, entonces por eso es bueno aprovechar en el buen sentido las condiciones que están vigentes en la ley actual EB5 e invertir con las condiciones de 800.000, ¿no? Entonces, para dar respuesta a tus preguntas, por cierto, yo soy consultor de visas EB5, Leonardo. Yo me dedico al programa EB5 desde hace unos años, desde hace unos 8 o 9 años, y he Sí, por eso te podido. traigo, porque eres el especialista, realmente eres el conocedor y bueno, ahí está el QR tuyo como al principio, van a estar todas las informaciones de nosotros cada vez que quieran contactarnos. Correcto, y estamos a la orden para atender a cualquier persona pues, que quiera orientación en relación al programa EB5 y cómo funciona el proceso migratorio, ¿no? Entonces, ¿qué es el programa de visas EB5 para los que no lo conocen o los que conocen pues lo básico? Bueno, es un programa de inversión extranjera del Congreso de los Estados Unidos que existe desde 1990. Eh, Esto tiene muchos años funcionando de manera efectiva, exitosa, y básicamente consiste en que cualquier nacional extranjero de cualquier nacionalidad, repito, puede. Sí, no tenemos limitaciones de nacionalidad hasta el No la momento. hay, no la hay, Ok. correcto, es una de las ventajas del programa, ¿no? Entonces, cualquier nacional extranjero invierte
en un proyecto que esté aprobado por el Servicio de Inmigración, para que con ese capital el proyecto cree nuevos empleos, específicamente un mínimo de 10 nuevos empleos por cada uno de esos inversionistas EB5 extranjeros, y a cambio Eso, entonces se recibe la residencia o el beneficio migratorio, ¿no? eso realmente es un beneficio que se le toca como para dar también acceso a nuevos empleos a nuestro público, a nuestro, correcto. Correcto, el espíritu del programa EB5, Leonardo, es que qué quiso hacer el Congreso con el programa, mejor dicho, cuando lo creó en 1990 y que lo ha venido renovando a lo largo de los años. Básicamente lo que quisieron fue atraer capital fresco del extranjero que se ha invertido en proyectos como los que vamos a ver, que regularmente son proyectos inmobiliarios que creen empleo, nuevos empleos, estímulo económico, sobre todo en sectores donde hay una mayor tasa de desempleo. Y a cambio de eso, entonces el Congreso, a través del Servicio de Inmigración, le otorga el beneficio migratorio de la residencia al inversionista, y ya vamos a ver que también le Sí, acompaña a su ahí familia. tenemos que ir, como decimos, un paso a paso para saber, porque bueno, ellos entiendan realmente cuál es el paso a paso a tomar, si van a poder viajar ya a Estados Unidos de inmediato, si tienen que esperar un cierto periodo de tiempo. Yo sé que tú vas a explicar, pero bueno, yo Así te es. adelanto un poquito porque es el interés del cliente y Claro. sepan que hoy lo que le estamos explicando es algo fundamental y, y es un monto de inversión que le puede cambiar la vida a la familia, realmente. Ciertamente, es la apertura de esa puerta a las oportunidades de Estados ¿Cuáles Unidos, ¿no? serían los requisitos para aplicar? Bueno, los requisitos son básicamente tres. Uno de ellos es tener el monto de inversión disponible, ¿no? Para poder aplicar hay que invertir primero para poder hacer o presentar pues la petición EB5 ante el Servicio de Inmigración. El monto de inversión es 1.050.000, pero si se invierte en un proyecto que esté en una zona TEA, que son estas zonas donde hay una tasa de desempleo un poquito más elevada, entonces allí el gobierno ofrece un incentivo de $800.000. Entonces, naturalmente, es la opción más lógica que hay en el mercado, ¿no? El otro requisito es que no hayan antecedentes criminales, Leonardo, del titular de la inversión y de los que le van a acompañar en el proceso, en este caso su familia directa, que lo vamos a ver a ¿Cuántas continuación. personas pueden, ya que tocaste ese tema, cuántas personas del Bue- núcleo familiar pueden optar a la Bueno, EB-5, fíjate, a la en Green ese Card? caso, como vemos en esta lámina, es el titular, naturalmente, el que hace la inversión y puede entonces hacerse acompañar de su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años. Es decir, los hijos no pueden haber cumplido los 21 en el momento de presentar la petición, ¿no? Ahora, y si yo cumplo, hago la aplicación hoy, te aceptan la aplicación, someten la aplicación, estamos en el proceso, y he pasado 3 meses, estoy cumpliendo 21 años. No, no, no ¿Sigo hay en el inconveniente. proceso, me limita o entré en el tiempo Sí, adecuado? regularmente eso no representa un inconveniente. De todas maneras, una de las ventajas que ofrecemos para los clientes que atendemos, Leonardo, es la posibilidad de vernos en una cita de cortesía con un abogado de inmigración y B5 y justamente abordar esos aspectos más específicos y legales que tienen que ver con el proceso migratorio. Pero lo que uno ha visto a lo largo de los años, para responder la pregunta, es que siempre y cuando esos hijos aún no hayan cumplido los 21 al momento de presentar la petición EB5, ellos deben de estar en una buena situación, ¿no? No se recomienda que inviertan con 20 años y 11 meses, ¿no? No es lo Bueno, ideal, ¿no? no Siempre lo es bueno ideal. dejar un poquito más de tiempo Bueno, siempre vamos a recalcar que la información de nosotros va a estar siempre en la descripción del webinar, del video. Ahí nos pueden contactar y bueno, Jorge siempre está a la mano junto con mi servicio y lo podemos asesorar en cualquier momento. Así es, Leonardo. Y bueno, y continuando con los beneficios de la EB5, que se trasladan pues a través de lo que es la aprobación de la residencia o de la Green Card, esto básicamente le permite al extranjero y a su familia que le va a acompañar la posibilidad de vivir, trabajar
estudiar y eventualmente jubilarse acá en los Estados Unidos, porque van a recibir permiso de trabajo, permiso de viajes para entrar y salir o simplemente vivir acá de manera permanente y ¿En qué finalmente momento, con... Ajá. en qué momento obtengo yo el permiso de viaje? Si yo ahora mismo no tengo un visado vigente y quiero viajar y hice mi inversión, ¿puedo hacerlo si no tengo un visado vigente o tengo que solicitar un visado? Bueno, fíjate, si la persona está en el extranjero, buena pregunta, ellos pueden invertir remotamente, no es necesario que se apersonen pues en Estados Unidos para invertir en un proyecto EB5 y una vez que le aprueben su petición EB5, que eso demora, como vamos a ver en otra lámina, más o menos 18 a 24 meses, van entonces a pasar a la cita consular en su país. Por ejemplo, si es una persona en Colombia, van a acudir al consulado estadounidense en Bogotá para que allí entonces le sellen las residencias o las visas de inmigrante en sus pasaportes y puedan entrar a Estados Unidos a partir de ese momento. Ahora bien, en el caso contrario, que las personas ya tengan la visa de turista aprobada, pueden invertir con el programa EB5 también desde su país y continuar entrando y saliendo mientras llega la aprobación de la Mientras EB5 llegue para la que... aprobación de la Sí, Green Card. sí, son dos procesos que van en paralelo. No va a anularle pues la visa de Bueno, turista. respondiendo a mi pregunta es, si no tengo visado, tengo que esperar de 18 a 20 meses, ¿correcto? Para poder viajar. Sí, aproximadamente y Ok, dependiendo de los tiempos de procesamiento del servicio de inmigración, que es algo que no gobernamos pues que no los proyectos. gobernamos. Sí, que no podemos controlarlo. Eso depende de cómo esté la burocracia interna durante los próximos meses en el servicio de inmigración. Pero son los tiempos aproximados. Entonces, te decía que la residencia les permite entonces hacer vida con todos esos beneficios acá en Estados Unidos. Además, es una inversión pasiva, Leonardo. Entonces, las personas no tienen que ocuparse de operar o dirigir la inversión. Las matrículas universitarias para sus hijos, de ser el caso, son sustancialmente más económicas cuando se es residente que cuando, por ejemplo, la persona viene con una visa estudiantil Vienen con internacional. una visa de estudiante. Claro, y además tienen como residentes acceso a becas. En algunos casos no pagan nada, pues por la matrícula, dependiendo del paquete de ayuda financiera que se reciba. Y por Bueno, último, y estos no menos, son grandes beneficios porque, bueno, tenemos varios clientes que sí tienen sus hijos estudiando acá y tienen un gran monto de inversión en bueno, cuanto a escuelas. es que fíjate que en muchos casos esa variable de la economía que se recibe a través de la residencia para los estudiantes universitarios, esa variable es determinante en la decisión de invertir en EB5, porque la gente cuando saca la cuenta de cuánto se van a ahorrar en matrícula estudiantil, si es un hijo o dos hijos universitaria, es importante el monto, ¿no? Entonces ya va valiendo mucho más la pena Bueno, haciendo un llamado rápido, si realmente tus hijos están queriendo venir a estudiar a Estados Unidos, estás planeando tener una beca para tus hijos y vas a tener en el largo del transcurso de los años, tener un gran monto de inversión, evalúa tener un EB5 si no tienes una Green Card y bueno, ahí lo dejamos a tu decisión. Así es, Leonardo. Y además que muchas universidades tienen cupos limitados para los estudiantes internacionales con visa estudiantil. En cambio, cuando se es residente, hay mucho más amplitud de cupos disponibles para ingresar en ciertas universidades en Estados Unidos. Así que también se abren esas puertas, ¿no? Entonces, último, pero no menos importante, la residencia, la Green Card, como muchos saben, conduce a la ciudadanía estadounidense, al pasaporte. Luego de 5 años ya son elegibles para la ciudadanía. Ahora, Sí, Leonardo, realmente no nos limita a ningún proceso migratorio, nos lleva paso a paso en el proceso migratorio de un principio hasta el final, que es obtener la ciudadanía. la ciudadanía, si así lo desean, ¿no? No es obligatorio, pero se hacen elegibles para tomar ese gran paso, ¿no? Hay que hacer una renovación de esa Green Card igual a los 10 años después que te la den en el principio, normal, un Sí, proceso normal. sí, es un proceso administrativo en línea, inclusive unos 20 minutos lo que demora. En este momento cuesta, creo que 400 y tantos dólares renovar la residencia, si no Bueno, me creo que equivoco. ahora vas a hablar del tema de lo que es inversión y el retorno, o si tiene algún retorno, el tiempo que se reembolsa el dinero, la Así es. inversión. Así es, bueno, Ok. esta lámina es muy importante porque definitivamente va a determinar si la persona
o esta familia pues que está explorando esta opción es candidata o no para el programa EB5. El programa EB5 por ley, como les decía, exige una inversión de capital de 1.050.000 o $800.000, que es el caso de, de los proyectos que están en zonas TEA, ¿no? Como el que vamos a ver a continuación. Ahora bien, la inversión EB5 siempre va a venir acompañada en cualquier proyecto EB5 que ustedes revisen a nivel nacional de una partida de gastos administrativos que está entre 70 y 80.000, regularmente es el 10% del capital. El proyecto que vamos a ver a continuación tiene una partida de 70.000 y los honorarios de abogados y gastos misceláneos, etcétera, Leonardo, deben de disponer de aproximadamente unos $920.000 para poder avanzar con una Aproximadamente, perfecto. EB5. Sí. Entonces, ya que hablaste de un proyecto, ¿cómo yo puedo elegir un proyecto de confianza? ¿A dónde va mi pregunta? Si mañana yo invierto en el EB5 y ese proyecto en el que invertí eh, desaparece, que es la pregunta que hacen los clientes y las dudas. Claro. ¿Qué sucede con mi dinero? ¿Qué sucede con mi inversión al estar Bueno. con el gobierno? Bueno, muy, muy pertinente, muy atinada tu pregunta, porque precisamente de eso trata esta lámina que tenemos entonces a continuación, ¿no? Ciertamente la ley, el Congreso cuando creó el programa lo hizo bajo el aspecto o el espíritu, pues, de una inversión a riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Congreso, el gobierno quiere que los extranjeros vengan a invertir en calidad de inversionistas coemprendedores a riesgo en estos proyectos también comerciales que están creando nuevo empleo, porque los emprendimientos sabemos que son de naturaleza de riesgo, ¿no? Y son los que crean más empleos en el sistema capitalista acá en Estados Unidos. No quiere decir que sea riesgoso, Leonardo, riesgoso es otro escenario que lo vamos a evitar, lo vamos a mitigar precisamente revisando estos puntos que vemos en la lámina. Hay dos escenarios de riesgo en EB5 que hay que evaluar. El escenario del vehículo de inversión, es decir, el proyecto donde se va a El invertir. proyecto. Y luego está el escenario del proceso migratorio. Ese proyecto me va a llevar ciertamente a un proceso migratorio exitoso. Sí, realmente es como siempre hacemos nosotros cuando tenemos los clientes. Lo primero que evaluamos antes de presentar un proyecto es ver quiénes están detrás del proyecto, cuál es el constructor, cuál es su trayectoria. Entonces, esos son los puntos que me imagino que son los que vas a hablar ahora. Tal cual, y los repaso rapidito. Bueno, en cuanto al proyecto en sí, el vehículo de inversión, obviamente la localización, ¿dónde queda? Queda en una ciudad conocida, con unas demográficas relevantes, de qué se trata el proyecto. Ya tiene su préstamo de construcción aprobado. Muchos proyectos todavía están en una fase incipiente, donde aún no tienen el préstamo de construcción aprobado, y eso es muy importante. Si tenemos un proyecto con préstamo de construcción aprobado, eso obviamente va a mitigar el riesgo de inversión. ¿Qué tan avanzadas están o no las obras de ese proyecto donde van a invertir para su EB5, ¿no? ¿Ese proyecto ya tiene unidades vendidas o apenas está en una fase preliminar donde no han comenzado a vender, ¿no? La estructura de capital del proyecto. ¿Qué significa el capital EB5 para el proyecto? ¿Es determinante para que se pueda concluir el proyecto o el capital EB5 simplemente entra a sustituir otra deuda que es más costosa, como el préstamo del banco para la construcción, ¿no? Entonces hay que buscar proyectos donde el capital EB5 no sea en la estructura de capital determinante para que el proyecto sea Si no sea un concluido. sustituto, sea simplemente un generador de empleos, que es lo que estamos buscando. Sea un generador de empleos, pero que preferiblemente sí sustituya deuda más costosa que ya esté aprobada, es decir, el préstamo de construcción. El Eso, préstamo de construcción en este caso. eso es lo ideal, porque eso quiere decir, Leonardo, que entonces el capital de los EB5 no es imprescindible para poder completar el proyecto, y obviamente es lo ideal para mitigar el riesgo. Luego, el inversionista de B5 va a entrar como prestamista al proyecto o va a entrar como socio comercial con mayores riesgos, ¿no? Hay dos figuras diferentes regularmente en EB5. Entonces, lo ideal es que entren como prestamistas, porque siendo así, solamente tienen por encima de ellos al banco, que es la deuda El senior. banco. Entonces, después siguen ellos a la hora de distribuciones. Esos son los escenarios ideales. Y bueno, como tú mencionaste, el historial del desarrollador, ¿no? ¿Quién está detrás?
qué proyectos, qué portafolios ha tenido, pues exitosos, si ha tenido defaults en algún momento del Eso proyecto. realmente es esto lo que nos da la seguridad de que el proyecto se va a terminar y que tu dinero no va a estar, realmente tu inversión no va a estar en riesgo. Así es, Leonardo. Y bueno, y el otro escenario, para terminar, es el escenario que tiene que ver con el proceso migratorio. El proyecto EB5, donde voy a invertir, ¿ya ha sido aprobado o no ha sido aprobado por el Servicio de Inmigración? Si ha sido aprobado, obviamente mucho mejor, porque quiere decir que ya un adjudicador del Servicio de Inmigración ha revisado todo el plan de negocios, todos los parámetros y que cumplen con los rigores que exige el programa para que el proceso migratorio sea aprobado del lado del proyecto. Entonces eso es muy importante. También el estudio económico que mide el potencial de creación de nuevos empleos de ese proyecto debe de arrojar suficientes empleos como para que el proceso migratorio al menos cumpla con 10 empleos por inversionista EB5 y naturalmente si crea muchos más empleos que 10, 50, 60 empleos, mucho mejor porque hay un buffer, un gap de seguridad en caso de alguna variación en el plan de Alguna negocios variación de... del proyecto. Correcto. Y lo último es que, bueno, ese proyecto de B5 y el desarrollador que está detrás de él han tenido proyectos anteriores EB5, han tenido aprobaciones, cuál ha sido su trayectoria en ese sentido, ¿no? Así que esos son los escenarios a medir. ¿Cuál sería la diferencia entre un proyecto urbano o un proyecto rural? Excelente pregunta. La diferencia es que con la nueva ley del 15 de marzo del 2022, Leonardo, el Congreso hizo un cambio relevante allí, que fue, por un lado, elevaron el monto de $500,000 que había permanecido vigente por unos 30 años básicamente, y lo aumentaron a 1,050,000 o al monto de $800,000 que hemos mencionado hoy, ¿no? Ahora, dentro del monto de $800,000 para estas zonas que tienen mayor tasa de desempleo, a la vez hay dos tipos de proyectos. Los proyectos urbanos, como el que vamos a ver a continuación, y luego están los proyectos rurales, que quedan entonces en sectores evidentemente extraurbanos, que también tienen toda esa infraestructura y son proyectos también muy seguros, pero cuando son rurales, la ley le da un beneficio adicional, un incentivo a los inversionistas extranjeros, porque al gobierno le conviene que el capital llegue más bien a los sectores rurales. Y el incentivo es que tienen procesamiento prioritario, es decir, que en vez de demorarse 18 o 24 meses, pueden demorarse un poco menos, como aproximadamente un año. Entonces, para las personas que están muy apuradas, quizás un proyecto rural sea una alternativa también más factible, ¿no? Qué bueno tenerte aquí en la compañía y bueno, y saber que vamos a estar bien asesorados a la hora de que nos vayan a solicitar una llamada, una entrevista privada. Entonces, vamos a Con estar bien mucho gusto. pendientes. Estamos de buena mano de Jorge Montero. Bueno, con mucho gusto. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo por orientar a los extranjeros con el programa EB5, Leonardo. Te agradezco la oportunidad. Fíjense que el proceso migratorio, no les voy a, digamos, no voy a entrar en mucho detalle para no alargar el webinar, pero básicamente lo que les quiero comunicar es que lo primero que vamos a hacer es revisar el origen de fondos de su dinero, ¿no? Esto lo vamos a hacer con el apoyo de un abogado de inmigración Sí, estadounidense. esto sería realmente el paso a paso de cómo van a realizar ellos su inversión. Así es, ¿Correcto? cómo van a El realizar la proceso. inversión y el proceso migratorio en paralelo, ¿no? Entonces, una vez que revisamos el origen de fondos con un abogado de inmigración, vamos entonces a recibir el ok del abogado para que el cliente ya pueda invertir en el proyecto EB5 a través de una cuenta fiduciaria, etcétera, que está prevista para eso, todo estructurado de manera muy segura. Una vez que invierten, es que se puede enviar la petición EB5 al La servicio petición. de inmigración y en ese caso, entonces, a partir de allí es cuando hay que esperar simplemente a que la aprueben. Entonces, son 18 o 24 meses regularmente. Cuando es aprobada, como mencioné más temprano, entonces van a la cita en consular en su país y a partir de allí entonces ya pueden entrar a Estados Unidos en calidad de inmigrantes permanentes con lo que es la activación de la residencia, ¿no? Em, Esa residencia luego conduce, como comentamos, eventualmente a la ciudadanía. Y en cuanto a la devolución del capital suele suceder en el año 5, a veces en el año 4, porque son proyectos inmobiliarios que tienen sus etapas de evolución de la construcción, venta de los activos. Y luego también tengan en Tengo cuenta, entendido, Jorge, disculpa que te interrumpa, tengo entendido que
el retorno anual, como estoy viendo, varía dependiendo del proyecto. Varía dependiendo del proyecto y tiene que ver con el nivel de riesgo, ¿no? Hay una famosa premisa por allí en inversiones que seguramente muchos la han escuchado, que es la siguiente, ¿no? A mayor riesgo, mayor retorno; a menor riesgo, menor retorno. Entonces, dependiendo de cómo está estructurado el proyecto, los escenarios de riesgo que vimos en la lámina anterior, ¿no? Dónde queda Sí. ubicado, de qué se trata, cuántas unidades ya están vendidas, qué tan adelantada está la construcción, qué proyectos anteriores ha tenido ese desarrollador, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, la oferta va a tener mayor o menor retorno, pero te adelanto que en EV5, Bueno, por ahí Jorge, rebobinan un poquitico hacia atrás, miran todos los detalles, los requisitos, lo tienen bien apuntado a la hora de venir a hacerme una pregunta para escoger el proyecto. correcto, correcto, porque los proyectos con los que trabajamos, Leonardo, reúnen todos los checks pues, necesarios para mitigar los riesgos de la manera más efectiva posible, ¿no? En el caso de lo que es el proceso Pero oye, migratorio, también ah, sí, también es la creación de empleos es muy importante para mitigar el riesgo en ese sentido. Entonces te decía que las reglas del juego con el programa EB5 son diferentes a las de las inversiones tradicionales. ¿Por qué digo eso? Los retornos con EB5 no son la parte estelar de una inversión EB5, todo lo contrario. La contraprestación, el beneficio principal que está previsto en una EB5 es la recepción, la aprobación de una la receta, residencia, de una green. Ese es claro. ese es Sí, el el objetivo, producto. no vamos a diversificarnos, que si voy a obtener un retorno, aquí no estamos ofreciendo un retorno un 8 un 9 un 10 lo que No, no, tiene un no, para nada. inversionista legal. Aquí Son la retornos muy ganancia que bajos. tenemos de obtener una EB5 es realmente tener una residencia, tener un estatus legal en Estados Unidos, poder llegar después a avanzar si es tu petición, tu deseo, a tener una ciudadanía y bueno, y si tenemos hijos menores de 21 años, poder llevarlos a la escuela, que tengan su futuro aquí en Estados Unidos. ¿Correcto? Así es, correcto, Leonardo. Los retornos son muy, muy moderados y por eso es que el programa ha funcionado tan exitosamente durante muchos años, porque por eso es que los proyectos EB5 se animan a patrocinar el programa EB5 y montar toda esta estructura que es relevante para poder auspiciar a los EB5 en su proceso migratorio, porque Es tienen como acceso yo a digo, capitales más baratos, ¿no? Es como yo digo ahora, después que pasen los 5 años, me devolvieron el dinero. Si yo tengo una ganancia, bueno, es un plus, es un más, por así decir, tengo más. Pero bueno, en ese momento pienso en invertir en proyectos que me generen más retorno. Pero bueno, ya obtuve lo que era la necesidad de tener una green card, un acceso legal que no te van a sacar de este maravilloso país. Así es, Leonardo, y bien pueden entonces tomar su capital en ese momento, que regularmente son 5 años, luego de recibir su proceso migratorio para entonces dirigirlo a otras inversiones que quizás le sean más rentables. Entonces, para recapitular, hablamos de lo que es el escenario del vehículo de inversión y del escenario del proceso migratorio. Ambos aspectos hay que revisarlos bien proyecto por proyecto. En ese sentido, voy a hablar de uno de los proyectos que tenemos disponibles, que es un proyecto en zona urbana, acá en West Palm Beach, aproximadamente a 1 hora de Miami, en la misma costa. Ahora, pero bueno, antes que te me vayas de ahí, quiero recalcar porque quiero que quede siempre claro. En este mismo momento, si yo invierto en un proyecto de BeFi, ahora mismo con un monto de 800.000 o 1.050.000, dependiendo del proyecto que escoja nuestro cliente. Y la presidencia quiere cambiar el proyecto. ¿Yo me mantengo en ese o tengo que abstenerme al monto de inversión que... ¿Sí me Excelente tu explico? pregunta, excelente tu Ajá. pregunta. Fíjate que la nueva ley del 2022 prevé un término que acá se llama grandfathering, ¿no? Que quiere decir que no puede haber cambios posteriores o retroactividad si la persona invirtió hoy mientras la ley tenía las condiciones que están actualmente vigentes. En el futuro, si hay un cambio en la ley o si inclusive el programa lo anulan, no puede afectar el proceso migratorio del inversionista ni las condiciones previstas general en el programa. Antes del 2022, las personas invertían en EB5 durante muchos años, pero si cancelaban el programa por alguna circunstancia muy improbable, el proceso migratorio lo perdían porque no tenían ese blindaje que ahora sí tiene la ley. Así que
es un buen momento para tomar acción, Leonardo, porque mientras no hayan sucedido esos cambios que pueden venir a la vuelta de la esquina, sobre todo en el monto de inversión con EB5, em, la persona se blinda pues con las condiciones actuales. Bueno, dicho está, no va a haber ningún cambio si yo invierto de 800 a 1.050.000, dependiendo del proyecto, no vamos a tener ningún cambio. Así, así nuestro presidente Trump quiera cambiar la ley. Así es, ya quedan amarrados al monto con el que Bueno, invirtieron. enséñame esa joyita que tienes de proyecto. Bueno, para obtener la residencia hay numerosos proyectos a nivel nacional, Leonardo. Sin embargo, uno trabaja, pues uno recomienda proyectos que reúnen todos esos checks de los puntos que hemos visto en los escenarios de riesgo. Y el proyecto ALBA Palm Beach es precisamente un proyecto que reúne todas las condiciones. Como yo digo, no hay mucho que pensar acá si la persona está evaluando la EB5, porque primeramente es un proyecto que ya está aprobado por el Servicio de Inmigración, tiene su I-956F aprobada, ya ha sido revisado. Es un proyecto además muy hermoso que se está desarrollando acá a una hora de Miami, en la costa este. Es un sector que tiene muchísimo crecimiento, además es uno de los condados con mayor crecimiento y auge económico. El proyecto está sobre el agua, Leonardo, y con acceso al Atlántico, directamente aquí a través del inlet, ¿no? Del paso de la intracostal, cerca del famoso Breakers Palm Beach, y de muchos otros puntos de interés. Y Jorge, el proyecto me encanta. Si yo quisiera invertir soy inversionista, quisiera invertir en el proyecto con el EB5. ¿Tengo opciones? ¿Me dan alguna opción o no? em, en relación a que la pregunta es dirigida a Del una EB5 unidad. poder tener una propiedad también. Bueno, fíjate que sería una ¿Me dan transacción algún beneficio? totalmente. A dónde voy es eso, es decir, ¿me dan algún beneficio por estar invirtiendo también en el EB5? El monto Fíjate de que por, entrada. Bueno, buena pregunta. Por regulaciones del programa, lo que es la inversión EB5 debe ser totalmente independiente a una transacción que tenga que ver con la compra de una unidad. Entonces, pueden invertir solamente para el proceso EB5 y que su capital entonces contribuya a concluir este proyecto, a crearlo, el estímulo con los empleos, etcétera, y que les aprueben sus residencias. O pueden también aparte tomar la decisión de invertir en una unidad y con mucho gusto los vamos a recibir para darles Bueno, el mejor servicio posible, obviamente, y considerando que sí, han pero bueno, entrado hice la también. pregunta para aclarar porque sé que nos iba a surgir la pregunta. De hecho, me ha surgido esa pregunta con Claro. otro cliente, por eso quise aclararla ahí, Sí, es muy realmente. bueno que la hagas porque hay veces que en nuestra industria hay proyectos o desarrolladores que comunican las cosas de una manera un poco confusa. Cuando se va a invertir en EB5, no se está invirtiendo para adquirir una propiedad. No, no, eso no funciona así. De hecho, hasta es ilegal desde el punto de vista de Sí, la ley. es como expliqué ahorita, como hablamos ahorita, estamos separando. Aquí realmente el interés del inversionista es obtener su residencia, su green card. Su green card, correcto. Y están bienvenidos a invertir aparte en una unidad, de hecho son 55 unidades ya. El tema es que ya, como comenté, cerca del 60% está vendida, están vendidas. Fíjense lo adelantado que está el proyecto y esto fue ya hace un par de meses. Sí, el Por proyecto está más cierto, anticipado ya. mucho más, sí, mucho más anticipado y este día jueves, ahora en abril, tenemos lo que es el topping off, llegamos a la última planta de la estructura. Así que esto es mitigación de riesgos, Leonardo. Es un proyecto que ya está casi concluido, está previsto completarse el año que viene, en mayo, junio, y donde además la creación de empleos es sumamente holgada. En vez de los 10 empleos necesarios, los inversionistas van a tener a su disposición al menos 5 o 6 veces más empleos porque son aproximadamente 58 empleos por cada 10 empleos necesarios para el proceso, ¿no? Jorge, tú dirás que yo pregunto mucho y que se me suben muchas ideas. Si el Adelante. año que viene se termina el proyecto, ¿a dónde va mi capital? El capital queda incorporado en la estructura de capital del proyecto como inversionista EB5. Recordemos que el capital Ok, EB5, al menos para este proyecto, se va a utilizar para sustituir deuda del préstamo de construcción que es más costosa. ok. Entonces es una dinámica financiera, pero el capital permanece en el proyecto durante los años del proceso Generando, migratorio. generando los empleos.
generando los empleos y, bueno, contribuyendo pues a lo que es contribuyendo también al país. el reporte de esos empleos al proceso migratorio, para que ya entonces en el año 5 posiblemente en el año 4, ¿no? Dependiendo de la dinámica del mercado, se proceda a devolver el capital, es decir, los $800.000 al inversionista EB5 a través de la venta o refinanciamiento del proyecto, ¿no? Y de las unidades que ya han sido vendidas, ¿no? Así que, bueno, con eso concluimos lo que es la presentación de lo que es el proceso migratorio, dándoles también una sugerencia pues, de un proyecto que reúne condiciones idóneas pues, a nuestra consideración para EB5. Leonardo, así que no sé si tendrán algunas preguntas adicionales por allí. Bueno, ahí vamos después de dejar abierto entonces a preguntas eh, y que nos contacten. Muy importante, aquí tenemos toda nuestra información personal donde nos pueden contactar y como incentivos yo siempre manejo a los clientes cuando vayan a tomar una decisión es que vengan, nos conozcan presencialmente y esos gastos de viaje yo se los retribuyo a la hora de si tomaron una decisión y tuvieron una inversión. Si no tienen inversión, bueno, no se lo podemos retribuir, pero bueno, es la garantía de que sabemos que van a invertir si tienen el capital y tienen la seguridad entonces de conocernos presencialmente, ver los proyectos, poder reunirnos, hacer una cita con los abogados presencial y bueno, llevar todo lo que es el proceso migratorio. ¿No está A- ahora? Así es, Leonardo, y cabe destacar que este es un proceso sumamente trascendente, no solo por el monto de inversión, sino por lo que implica para una familia la posibilidad de emigrar de su país para establecerse en Estados Unidos. Lo digo porque nuestro papel aquí es el de llevar de la mano a esos clientes potenciales durante su proceso de análisis, de consideración de esta posibilidad. Lo hacemos con todo el gusto del mundo, somos inmigrantes también y por eso nos dedicamos a esto de Sabemos lo que tener. es el beneficio de tener una green card, después tener una ciudadanía. Eh, es que lo sabemos. El no tener la incertidumbre de que estás aquí, así tengas una visa y que te puedan sacar, es realmente lo que necesita tener nuestras mentes. Ciertamente, estamos de acuerdo y bueno, estoy a la orden, Leonardo, también por nuestra parte para que cualquiera que nos quiera contactar podamos entonces despejar dudas, inquietudes e irlos llevando pues por ese El paso a proceso, paso, claro. el paso a paso, Así la que cita con el abogado de aclarar que inmigración. nosotros estamos en el paso a paso, desde un principio hasta el final, que es obtener la green card, estamos guiándolo para que no cometan errores, para que no den un paso mal dado. Y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, Jorge. Nuevamente te lo repito, gracias por estar aquí, por darnos este webinar, explicar y estamos pendientes. Muchas gracias a ti también, Leonardo, a tu audiencia. Y bueno, cierro una vez más poniéndome a la orden y dejándole saber que este webinar ha constituido una orientación general. No tiene, digamos, la intención de ser asesoría legal, por eso trabajamos con el apoyo de Claro. abogados de inmigración que también nos acompañan en este proceso una vez que el cliente ya ha sido Y precalificado. realmente van a ser los reales encargados del proceso, los que tienen el poder, el título de hacer ese Sí, proyecto. de la parte del proceso migratorio y bueno, y finalmente la decisión de inversión también va a ser obviamente del inversionista extranjero de elegir cuál es el proyecto con el que quiere avanzar. Así que bueno, muchas gracias, Leonardo, nuevamente por Muchas aquí gracias, muchas a la orden. bendiciones para todos. Gracias. Igualmente ustedes, bendiciones, gracias. Hasta luego.